Bien, buenos días jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy día jueves 21 de mayo, empezamos la clase con los estudiantes del primer semestre del grupo B de la carrera de fisioterapia. El tema que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre la fisioterapia, pero ya con un enfoque al tema de la promoción de la salud. Sí, todo lo que está relacionado al enfoque de promoción, al enfoque de prevención, pero relacionado a la fisioterapia. Bien, vamos a hablar entonces sobre el tema de promoción y prevención. Quizás este tipo de actividades mucho se organice en la universidad o algunos centros de salud, por ejemplo, organizan este tipo de eventos, este tipo de feria, por ejemplo, que se organiza a veces, quizás ustedes en el lugar donde viven, en un barrio, la plaza, quizás en un centro de salud, organicen diferentes actividades, algunas organizaciones, algunos, por ejemplo, vengan de la gobernación y den algunas charlas, por ejemplo, de promoción o hagan un tratamiento a las diferentes personas que asistan, por ejemplo, a ese lugar. Eh, el tema, por ejemplo, de salud, los de medicina hablan mucho del tema, por ejemplo, eh, quizás de las mujeres embarazadas, quizás también de las personas adultas mayores, algún tipo de feria para estas personas, para las personas diabéticas, por ejemplo, el tema de la glicemia, hipertensión arterial, medir la presión arterial también. eh, También tengan algún tipo sobre la promoción y el tema de prevención, por ejemplo, sobre el VIH, y que regalen quizás algunos preservativos, eh, otro tipo de problemas otro tipo de actividad que también pueden hacer, algunos problemas, por ejemplo, de cáncer del cuello uterino, que es algo que se está dando bastante, quizás por el tema de no conocimiento sobre cuáles son las causas, sobre esto, quienes pueden desarrollar más fácilmente este cáncer de cuello uterino. Entonces, para eso nos sirven el tema de las ferias, por ejemplo, en un barrio, en un parque, en un centro de salud. También la universidad organiza diferentes tipos de actividades, podamos llamarlo así, eh, con el tema de las interacciones sociales, por ejemplo, que son la salida de campo a un cierto barrio, a un cierto centro, a un lugar X, donde van a ir un equipo interdisciplinario para poder tratar diferentes tipos de personas, patologías, el tema acá de promoción y la prevención, o quizás ya se puede hacer algún tipo de tratamiento específico para esas personas que presentan pues la patología en sí. Entonces nosotros vamos a hablar mucho, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar mucho de las personas adultas mayores, vamos a hablar mucho sobre los niños, vamos a hablar mucho sobre los cambios del estilo de vida, los hábitos, el tema de actividad física, quizás también un poquito de mujeres embarazadas. Y son cosas que nosotros lo podemos hacer dentro de nuestra carrera porque también tenemos el conocimiento necesario. No se olviden que estamos estudiando algo que tiene relación al ámbito de la salud. Entonces, quizás nosotros podamos ir a un centro, por ejemplo, del adulto mayor, a dar un tipo de charla, por ejemplo, no sé, sobre artrosis de rodilla, sobre actividad física, sobre las prevenciones, por ejemplo, prevenciones de caídas, porque ustedes saben que las personas mayores, las personas adultas mayores, eh, se pueden caer, por ejemplo, son fáciles o propensos a tener algunas caídas, porque no tienen mucho equilibrio, no coordinan quizás algunos pasos. Entonces van a tener algún tipo de lesiones más adelante, ¿no? Algunas fracturas, algunas luxaciones, algunos traumas, contusiones, pues que para ellos le va a limitar en algunas actividades que pueden realizar. Entonces nosotros vamos a dar charlas de promociones sobre algo en estas personas obviamente que les interese mucho o que lo puedan llevar durante el resto de su vida. Si nosotros vamos viendo las diferentes imágenes, vamos a hablar entonces primero sobre algunos hábitos en las personas, ¿sí? Segundo, sobre personas adultas mayores, seguramente una rutina de ejercicio. Tercero, vamos a hablar también de estimulación en niños, ¿sí? Quizás
sano, potenciar al máximo sus habilidades motrices, y quizás en algunos niños que presenten algún tipo de discapacidad, algún tipo de limitación, también nosotros podamos hacer ya algún tipo de intervención, más que todo ya terapéutico. Y también un poquito sobre mujeres embarazadas, en el tema del pre y postparto. Bien, veamos acá entonces el enfoque que nosotros vamos a dar desde el punto de vista de la fisioterapia, pero todo tiene que estar relacionado a la promoción de la salud, ¿sí? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, eh, define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿sí? Entonces, la OMS define de esta manera a la salud. Podemos tener otras definiciones, por ejemplo, en unas jergas populares, que la salud es la ausencia de la enfermedad, ¿sí? Y por supuesto que es eso. Pero nosotros, para tener algo ya más específico, más claro, más objetivo, podemos definir entonces a la salud como el estado de bienestar físico, mental y social de una persona, que todos deberíamos estar en estas condiciones, ¿no? Todo esto lo ha ido relacionado con la evolución del hombre, y la naturaleza como tal han hecho que la enfermedad sea vista como un episodio común. Hoy, por ejemplo, hoy en día hay muchas patologías que son comunes en ciertas personas, eh, en ciertos grupos étnicos, grupos etarios, en una determinada edad, en el sexo, por ejemplo, hay patologías que influyen bastante. Por ejemplo, en niños quizás encontremos algunas alteraciones, algunas limitaciones específicas de un niño. En personas adultas, otras patologías específicas. En personas adultas mayores, otros ciertos de grupos de enfermedades. Pero creo que todos vamos por ese lado. Pero el tema acá, por ejemplo, el cambio, el estilo de vida que uno lleva, el tema de la actividad física, todo esto va a ir influyendo para que nosotros pues no tengamos una enfermedad o una patología en determinada edad. Quizás el tema de la diabetes, que se está escuchando mucho el día de hoy, que ahora la diabetes se puede dar en personas jóvenes, que no estamos nosotros a salvo de no poder adquirir esta enfermedad. También podemos adquirir la enfermedad como la diabetes, y más aún si tenemos un familiar que presente esta patología metabólica. Si tiene hipertensión arterial la mamá o el papá, también nosotros quizás seamos propensos a desarrollar este tipo de enfermedad. Y todo esto va a ir acompañado de los estilos de vida, de los hábitos, como la alimentación que nosotros llevamos en el día a día, si realizamos una rutina de ejercicio o no realizamos. Todo esto va a influir en todos los aspectos sobre la enfermedad, ¿sí? Bien, debido a la percepción que el hombre se ha hecho de la vida misma, se ve en la necesidad de incluir o difundir estilos de vida a través de actividades que hacen parte del diario vivir. Nosotros entonces en el día a día debemos ir adquiriendo algunas actividades eh, físicas para ir mejorando todo nuestro entorno, sí, cambiar el estilo de vida, como le había dicho. eh, Seguramente hoy en día, por ejemplo, las enfermedades que se están dando bastante del siglo XXI, que estamos hablando mucho de la pandemia, por ejemplo, del COVID-19, y todo esto se asocia, por ejemplo, al estilo de vida que llevamos, la alimentación, los hábitos, si fumamos, consumimos bebidas alcohólicas, el tema de la alimentación, de los carbohidratos, mucha fritura. Y si todo esto lo asociamos, por ejemplo, a nosotros que somos personas sedentarias, que no realizamos ningún tipo de actividad física, seguramente que vamos a adquirir algunas patologías como la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, hipertensión arterial, problemas cardíacos, arteriosclerosis, que todo esto seguramente se va a complicar en algún momento de nuestra vida. Entonces, tenemos que cambiar el estilo de vida, tenemos que cambiar esos hábitos. Si no realizamos actividad física nunca en nuestra vida, pues tenemos que empezar a hacerlo. Seguramente que no lo vamos a hacer como una persona atleta, como un deportista, sino ir implementando de a poco, ¿sí? Algunas rutinas de ejercicio. Empecemos primero sabiendo qué es una actividad física, qué tipo de actividad física puedo recomendar a un paciente, si es ejercicio, por ejemplo, aeróbicos, ejercicios anaeróbicos, saber la diferencia entre un ejercicio aeróbico y un ejercicio anaeróbico, por ejemplo, es muy importante a la hora de trabajar
con mi paciente con una patología X. Yo no a todos mis pacientes lo voy a, por ejemplo, hacer un trote de 30 a 45 minutos donde hay mayor gasto de energía. Quizás hay personas que no lo puedan llegar a completar o no lo puedan hacer, quizás lo llegue a fatigar o tener algún tipo de complicaciones. Quizás la caminata que sea lo más indicado para ese paciente, una caminata de 10 minutitos, por ejemplo, de 15 minutitos, pero ir empezando gradualmente, ¿no? Tampoco hacemos una caminata de 30, 45 minutos o una hora diaria, que quizás no lo van a hacer. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que ir viendo de manera gradual, hacer una evaluación completa de mi paciente, una historia clínica, ver los antecedentes personales que él tiene, los antecedentes familiares, si la mamá presentaba diabetes, si la mamá presentaba hipertensión, algún problema cardíaco, que todo esto de alguna manera va a influir en nosotros, ¿sí? Entonces, la fisioterapia sirve de apoyo para el desarrollo, mantenimiento y recuperación de todas las funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la fisioterapia entonces y la rehabilitación, en otras palabras, nosotros vamos a recuperar todas las funciones perdidas de nuestros pacientes, ¿sí? Hasta llevarlo pues al óptimo o a la máxima, a su máximo desarrollo, donde este paciente pueda realizar sus actividades de la vida diaria normal y que sea lo más independiente posible, ¿no? Y que no dependa de otras personas. La fisioterapia siempre está indicada para el alcance de todos, eso hay que tenerlo claro. Eh, Personas de condiciones de escasos recursos, de clases media alta, todas las personas pueden recibir un tratamiento fisioterapéutico, ¿sí? El tema de las promociones y el tema de las prevenciones, por ejemplo, es muy importante. Para mí más vale prevenir que hacer un tratamiento fisioterapéutico. Entonces, con algún tema de promociones, de charlas, de informaciones, una rutina de ejercicio que yo pueda indicar a un determinado grupo de personas, quizás yo esté haciendo mucho y te estoy preveniendo muchas alteraciones o muchas cosas en estas personas. Bien, veamos el por qué. Siempre hay que justificar esto. La justificación más importante que se ha visto, por ejemplo, hoy en día a nivel mundial, y no, esto no solamente lo hablamos aquí a nivel de Santa Cruz, sino a nivel mundial, se ha visto un aumento transitorio en la tasa de mortalidad. ¿Sí? Hay muchas pacientes o muchas personas que están muriendo por diferentes tipos de problemas, por diferentes tipos de enfermedades. Quizás la situación económica que en la que presento o en la que viva sea un motivo. Hoy en día la enfermedad del siglo XXI es el estrés y la obesidad, el estrés que lo asociamos a todos los problemas de salud. Entonces, si tenemos estrés, estamos con sobrepeso, personas obesas, quizás hoy en día se está hablando bastante de esto. Y un tema muy importante, por ejemplo, sobre el COVID, que salió una información bastante llamativa y curiosa, por ejemplo, que ustedes saben que el COVID-19 no es es un virus que se hablaba mucho, pero se han hecho algunos estudios científicos con evidencia en Italia. eh, ¿Por qué los países, por ejemplo, de Europa, China, Estados Unidos, que son potencias mundiales, no querían, por ejemplo, que hagan un velatorio a estas personas, ¿no? Que la puedan enterrar dignamente, sino decidían que la persona moría y tenían que cremarlo para evitar el contagio, y lo llevaban y lo quemaban a la persona, lo enterraban y estaban muriendo demasiadas personas. Y luego empezaron a hacer análisis científicos de Italia, eh, donde empezaron a abrir los cuerpos, ¿no? Y hicieron algunas autopsias de leyes, por ejemplo, donde vieron que todas esas arterias, venas estaban bien dilatadas y se encontraban muchos trombos, muchos coágulos de sangre a nivel de los pulmones, a nivel del corazón, a nivel del cerebro, y estaban muriendo las personas por embolias pulmonares, por coágulos de sangre. Entonces se dieron cuenta que dicen, no se sabe todavía esto, dicen que no, esto no es un virus, el tema del COVID, sino es una bacteria, y empezaron a dar un tratamiento con la aspirina y otro medicamento más, que en un día solamente curaron más de 14,000 pacientes que dieron de alta. Es algo increíble, ojalá que sea algo cierto, por ejemplo, que, que sea una bacteria que lo estén combatiendo, por ejemplo, con la aspirina y otros medicamentos que son de fácil acceso económico, por ejemplo, pero se dice muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que ver ese tema, por ejemplo, la fuente, quién lo dice, de dónde sacaron esa información,
por el tema de la ivermectina, por ejemplo, el Ibomed, que tanto se hablaba, por ejemplo, que toda la gente estaba consumiendo ese medicamento y el medicamento dejaron de venderlo, lo estaban vendiendo muy caro, por ejemplo. Es un medicamento súper económico de uso veterinario que también lo consumimos las personas humanas. Entonces hay que tener claras esas fuentes, por ejemplo, esas cosas que quizás llamen la atención, pero tenemos que saber de dónde lo sacamos y de dónde lo leímos. Otra cosa importante que dicen sobre el tema del COVID, por ejemplo, antes se decía al comienzo que las personas más propensas a desarrollar esta enfermedad eran las personas adultas mayores, por el tema de las defensas bajas, por el tema que padecían alguna patología de base, por ejemplo, como la diabetes, como la hipertensión arterial, asociado a problemas cardíacos, y quizás en niños no se daba, y en personas jóvenes como nosotros tampoco. Quizás estábamos más tranquilos, pero hoy en día, por ejemplo, hay estudios que han sacado con evidencia que otro grupo etario que son propensos a desarrollar el COVID-19 son las personas obesas, que también hay un alto índice de mortalidad o de morbilidad, por ejemplo, que se está dando bastante a nivel mundial. ¿Sí? Continuemos. Bien, se observa siempre en todos los grupos poblacionales una persistencia recurrente de los factores de riesgo. ¿Quiénes son esas personas de algunos factores de riesgo que van a padecer algún tipo de patología, por ejemplo? Son las personas sedentarias, que están en casa quizás todo el día acostados, personas con sobrepeso, personas con obesidad, algún tipo de grado de obesidad con índice de masa corporal súper elevado, llevándome a una obesidad mórbida, por ejemplo, que creo que es el último grado de obesidad. Entonces, todas estas personas que de alguna manera no realizan una rutina de ejercicio o de actividad física, son propensas siempre a tener algunas patologías, pues como ya las hemos mencionado, ¿no? Pero el tema acá de nosotros, el tema de la promoción, el tema de la información, por ejemplo, de la actividad física, que una actividad física pues te va a cambiar los ánimos, el tema del estrés que se está dando bastante, con hacer una rutina de ejercicio de 30 minutos, por ejemplo, subirte a una bicicleta o a una caminadora o una bicicleta estática, te cambia el ánimo rápidamente, te das un duchazo, pues cambias obviamente todo eso, lo que tenías, ese estrés, ese aburrimiento, pues te cambia rápidamente el chip. Eh, entonces nosotros tenemos que dar esta información a las personas, pues y demostrar que con una actividad física podemos mejorar muchas dolencias, ¿sí? Aquí vamos a hablar un poquito sobre las mujeres embarazadas, por ejemplo, que quizás hay una materia muy importante que se lleva más adelante, que se llama técnica fisioquinésica en ginecología y obstetricia, donde nosotros hacemos un papel muy importante, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, más que todo en el tema de pre y postparto. Pre significa antes del parto y post significa después del parto. Quizás acá el tema de promoción, de prevención con estas personas o estas mujeres embarazadas o este grupo etario, es siempre garantizar un desarrollo adecuado del embarazo, ¿sí? Sin complicaciones, que pueda tener un parto normal, sin dolor, un parto natural. Quizás evitemos acá el tema de la cesárea, por ejemplo, que siempre es más complicado, ¿no? Cuando una persona tiene un parto, por ejemplo, por cesárea, siempre yo digo, es más factible o siempre importante que esta persona pueda tener un parto natural, un parto normal, pero no sabemos el dolor que ellos presentan, pero con la rutina de ejercicio que nosotros le vamos a indicar, pues sea un parto natural sin dolor, pero cuando ya hay complicaciones sobre el bebé, la mamá está envuelto con el cordón umbilical en el cuellito, quizás entonces sí es importante la cesárea. En esos casos sí se recomienda la cesárea, pero en otros casos pues todos deberían pensar que pueden tener un parto natural normal, ¿no? Y después con la rutina de ejercicio, los talleres que van a ver en las mujeres embarazadas, por ejemplo, qué es lo que van a hacer después del postparto, después del segundo, tercer día, pues ya tiene que empezar a caminar y tenemos que empezar a trabajar con estas personas. Pero ustedes saben que las mujeres que tienen cesárea, por ejemplo, que le abren la barriguita, hacen puntos por dentro, puntos internos, puntos externos por fuera, y quizás la mujer tiene que estar en casa guardando reposo, un reposo absoluto, más que todo se le indica que no pueda moverse por el tema de los puntos que lleguen a abrirse.
que tiene que estar con una faja siempre, el tema del estornudar, quizás todo esto influye bastante. Entonces, quizás los primeros puntos externos que están por afuera, entre 7 a 10 días, puedan cicatrizar bien la herida, pero tenemos todavía delicados los puntos de adentro, son puntos internos que en algún movimiento brusco se puedan llegar a abrir. Entonces, es algo complicado, ¿no? Y también tiene que cuidarse, por ejemplo, de no embarazarse durante ese periodo, ese trimestre o ese año, por ejemplo, porque si se embaraza rápido, ustedes saben que otra vez ese bebecito va a crecer en la barriga y se va a comenzar a hacer más grande la pancita y que va a estirar todos los músculos abdominales, pues los puntos se van a abrir y quizás sea algunas complicaciones más graves que puedan tener estas pacientes o estas mujeres, en otras palabras. El tema de las charlas educativas que ustedes las van a dar, los ejercicios, talleres, quizás acá las mujeres o las estudiantes, las compañeras que estén en este grupo, se puedan colocar alguna toalla, trapito, eh, una cabecera en el abdomen, pues, y mostrar los ejercicios que se pueden realizar, el tema de estiramiento, de flexibilización, todos estos aspectos lo pueden ir trabajando y obviamente que las personas embarazadas ya pueden ir viendo y haciendo al mismo tiempo la rutina de ejercicio, ¿no? Siempre indicarle cuánto es el tiempo deseado que se quiere trabajar. Todo eso ustedes lo van a dar como recomendación y obviamente en el momento donde se esté trabajando con la persona. Por ejemplo, acá vemos los niños, que también es un grupo etario con lo que nosotros vamos a trabajar. Más que todo, con estos niños vamos a ir desarrollando sus habilidades, sus capacidades motrices al máximo, ¿sí? Al 100%. Quizás nos vamos a encontrar con algunas personas o algunos niños que presentan algún tipo de discapacidad motor, discapacidades motrices, algunas limitaciones, algunas alteraciones. Entonces, quizás con estos niños que presentan algún tipo de patología, pues el tratamiento que se va a hacer es muy diferente a trabajar con un niño sano, ¿no? Al desarrollar sus cualidades, sus habilidades al 100%. Pero siempre en las personas con alteración o discapacidad, igual tenemos que tratar de llegar a sus máximas habilidades, a sus cualidades, potencialidades más que todo. Acá tenemos otro grupo también muy diferente, lo contrario, grupo étnico, personas adultas mayores. Estas personas adultas mayores, por ejemplo, son más propensas a sufrir lesiones, lesiones de caída, por ejemplo, fracturas, luxaciones, trauma. Quizás este grupo es el grupo más delicado que tenemos nosotros en la sociedad. Es un grupo que quizás lo estamos abandonando mucho, no le estamos tomando mucha la atención. Entonces nosotros como fisioterapeutas tenemos que hacerlo sentir que sí tienen una buena utilidad en este siglo todavía, que ellos demostrar el amor, demostrar el cariño, el respeto que merecemos hacia estas personas adultas mayores. Entonces, indicarle una rutina de ejercicio, eh, hablar sobre un tema de promoción para estas personas, por ejemplo, creo que es muy importante y al mismo tiempo que vamos a ir aprendiendo diferentes patologías o diferentes información que ellos nos van a transmitir para la experiencia de nosotros. Sí, cuando hemos trabajado, por ejemplo, con estas personas adultas mayores en el centro, que era un compromiso que teníamos con ustedes de poder ir, pero en algún momento vamos a ir al centro, por ejemplo, solamente de ir y escucharlos a estas personas que opinen sobre algo, que te comenten sobre algo, creo que aprendemos mucho sobre estas personas que tienen bastante experiencia, ya llevan varios años de vida, varias experiencias, y creo que eso es lo más bonito, ¿no? De poder intercambiar algo, ¿no? Nosotros poder transmitir algo y ellos también puedan transmitirnos algo. ¿Cuál es el objetivo general de este tema? Siempre va a ser promover la práctica de estilos de vida saludables en las personas, ¿sí? Mediante diferentes tipos de actividades, por ejemplo, charlas informativas, charlas educativas que vamos a dar en un colegio, por ejemplo, en niños, indicarle cómo es, por ejemplo, si vamos a hablar sobre el tema de postura, eh, el tema de la promoción, por ejemplo, de informarle a ese niño cómo se tiene que sentar en el colegio, a la hora de hacer la tarea en el pupitre, a la hora de hacer la tarea en su casa, si lo hace sentadito, si lo hace en la cama, si lo hace en el suelo. Toda esta información que nosotros le vamos a dar es muy importante para los niños y demostrarle más que todo con hechos cómo se hacen los ejercicios. Pues quizás si yo le solamente hablas, vos te vas a sentar así y así, el niño lo va a hacer en ese momento, pero después no lo aplica. Pero si nosotros demostramos, por ejemplo, cómo se tiene que sentar, las rodillas flexionadas a 90 grados, la columna vertebral pegado contra el mueble o el respaldar de la silla,
cómo tiene que llevar la mochila, por ejemplo, si lleva una mochilita a 2 tiros, a 1 tiro, cómo me colo la mochila, o si llevo una mochila con ruedita, a qué nivel tiene que estar. Toda esa información lo manejamos nosotros, jóvenes, y nosotros la tenemos que difundir de buena manera, ¿sí? Veamos ahora los objetivos específicos. Vemos acá 3 objetivos, perdón, 3 objetivos específicos. Primero, promover a través de acciones educativas, que son las informaciones, las charlas que nosotros vamos a brindar. La práctica de estilo de vida saludables en la población. Quizás indicar una rutina de ejercicio para cambiar ese estilo de vida del sedentarismo, del ocio, que muchas veces estamos, por ejemplo, la juventud de hoy en día, la niñez, los jóvenes que están en el colegio, quizás el colegio sea una mañana, pero en la tarde estamos en el sofá, en la tele, en el Netflix, en el YouTube, el celular, el Play, y estamos todo el tiempo ahí más de 6 horas, 8 horas sentados, y es algo que va a afectar en algún momento. Entonces, hay que hacer algo sobre esto, sobre estos aspectos muy importantes. Segundo, generar una mayor concientización en las personas acerca de los efectos dañinos que resultan de la práctica de actividades inseguras. Quizás acá indicar a estas personas adultas mayores alguna rutina de ejercicio para prevenir en casa, ¿no? El tema, por ejemplo, de las actividades que ellos van a hacer, tienen riesgo de caídas, por ejemplo. Entonces, siempre estar informando e indicarle cuáles son los mejores ejercicios para estas personas, para prevenir algún tipo de complicaciones, ¿no? Tercero, facilitar a las personas espacio para la tergiversación del estrés laboral familiar y la satisfacción laboral. El estrés es algo que te está matando hoy en día, que todo el mundo vive estresado, todo el mundo vive con problemas, que debes al banco con el tema de la pandemia, que no estamos trabajando quizás desde marzo, abril, mayo, son casi ya 2 meses y medio en sí, y que se complica todo, ¿no? Que decir, quizás vivimos en alquiler y estamos pensando cómo pago mi alquiler, cómo pago la luz, cómo pago el agua, de dónde saco plata para los alimentos, para darle a mi hijo, a mi esposo, tengo un crédito en el banco, debo, en algún momento me van a cobrar, debo impuestos, me van a cobrar, va a venir el colombiano, estoy con ese estrés familiar en casa que me explota y quizás estoy trabajando en casa de alguna manera que va a ser el estrés laboral, por ejemplo, que trabajamos siempre bajo presión. En algún momento es bueno trabajar bajo presión, pero que estén encima de vos todo el tiempo creo que no es muy productivo para el empleado, por ejemplo. Es algo que te va a complicar siempre en una vida laboral. Mantener siempre ese entorno, ese ambiente laboral bien bonito, que quizás alguien te cae mal o te están mirando de reojo, creo que eso ya es algo que va a perjudicar la relación del trabajo. Entonces, el estrés es algo complicado. Quizás nosotros, organizando una rutina de ejercicio, por ejemplo, de pausas activas, de actividad física, entrar, por ejemplo, a una oficina de la universidad, que sabemos que todas las personas que trabajan en la universidad son personas sedentarias, que están de 8 a 12 del mediodía, están en el computador. Para no ir muy lejos, por ejemplo, la jefa de carrera que tenemos en la Alameda Potosí, están en el computador sentados 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. Quizás en algún momento suban arriba, bajen, eh, ya, pero todo el tiempo están con un computador. Quizás ese computador, por ejemplo, no esté regulado a la altura de sus ojos, la silla, el tema de ergonometría, por ejemplo, las posturas, ese sillón o esa silla no sea lo mejor para esa persona. Quizás en registro, ustedes han ido a preguntar sobre algo, en caja, por ejemplo, quizás ese computador está muy alto, la silla esté muy baja y tengamos una vista que estamos mirando siempre hacia arriba, quizás eso dificulte de una manera. Entonces, ¿quiénes son los especialistas de poder trabajar este tema del estrés, el tema de la actividad física? Son ustedes, jóvenes. Preparar algo que quizás lo íbamos a hacer, desarrollar esto, un tipo de actividad física, un tipo de pausas activas en miembros superiores, en miembro inferior, una rutina de ejercicio, quizás de 5, 7 a 10 minutitos, por ejemplo, entrar a esa oficina y cambiar ese estado de ánimo que tiene. eh, Están todos aburridos, están todos estresados, los problemas que tienen en casa, y quizás estas rutinas hagan olvidar todo ese ambiente, ¿no?, que ellos llevan. Entonces ellos van a trabajar mucho mejor, quizás sea una satisfacción laboral que van a tener dentro de la empresa o dentro de la institución,
que nosotros lo logramos en 5 o 6 minutitos, por ejemplo. Se hizo una actividad también hace unos años atrás en el deber con la universidad, grupos de estudiantes, por ejemplo, donde ingresaron con música y todo, y comenzaron a parar a todo ese personal porque trabajaba más de 12 horas sentado. Pues cambiamos el estado de ánimo bruscamente, se hizo un tipo de convenio para poder ir, por ejemplo, 1 o 2 veces por semana a trabajar con estas personas, eh, pero creo que quedó ahí, no se hizo más ya nada con ese centro, con el deber, por ejemplo, esa empresa, pero es algo que se puede hacer con cualquier empresa privada, institución pública, por ejemplo, esas rutinas de ejercicio que se llaman pausas activas, de 5 a 10 minutitos, por ejemplo, poder realizarlo es algo interesante. Voy a preparar algo sobre pausas activas que no está dentro del contenido mínimo después de que demos la primera evaluación para poder mostrarle cómo es una rutina de pausas activas, cómo se va trabajando, con qué personas podemos trabajar, cuáles son los grupos de riesgo que también tenemos que tener un poquito de cuidado. Bien, bien. Para ir terminando, vamos a ir viendo lo último, que son las estrategias y metodologías que nosotros vamos a ir adaptando para cada grupo de pacientes. Por ejemplo, vamos a hacer un curso psicoprofiláctico en las gestantes, en las personas adultas mayores, por ejemplo, el manejo de riesgos cardiovasculares. Todo esto va a ir asociado a los ejercicios de actividad física, pero ir previendo el tema de patologías cardiovasculares. En los niños, por ejemplo, estimulación del desarrollo psicomotor, ¿sí? Todo esto, todos estos aspectos, siempre cuidando a nuestro paciente. Bien, veamos acá el tema de las mujeres gestantes, por ejemplo, el curso psicoprofiláctico, psico a nivel psicológico, a nivel de la mente, y profiláctico, por ejemplo, el tema de la prevención, ¿sí? Todo esto tiene que ir siempre enfocado a que estas personas o estas mujeres embarazadas puedan tener un parto natural, normal, seguro, sin dolor, y siempre esperando un postparto, por ejemplo, algunos tipos de trabajo que nosotros podamos indicar con estas personas. Todo esto puede ser orientado mediante charlas, algunos talleres, algunas rutinas de ejercicio, por ejemplo, que nosotros podamos dar. Y luego estas ventajas, por ejemplo, de estos cursos psicoprofilácticos, intervenimos nosotros con el tema, de, por ejemplo, de algunos ejercicios de pre y postparto y alguna estimulación que vamos a indicar a la hora de que nazca el bebé. Pero hay otros equipos que también van a participar en esta área, que van a dar, por ejemplo, la nutricionista, que va a dar un plan alimenticio, por ejemplo, a esta persona, un plan nutricional, qué alimentos sí comer, qué alimentos no comer, o después del parto, por ejemplo. También la alimentación es muy importante, no se olviden que estos niños se alimentan a través de la leche y todo lo que uno coma, por ejemplo, también lo va a tener que comer el bebé. Entonces hay que cuidarse también después del parto. El tema de la lactancia, seguramente que la van a dar otras personas sobre la información. Entonces acá van a participar varias personas especialistas del área, no solamente los fisioterapeutas. Eh, Veamos acá en el manejo de riesgo cardiovascular en las personas adultas mayores, más que todo en estas personas, quizás el tema del estrés, el tema del cansancio, el tema de la alimentación que estas personas vayan a consumir, también nosotros tenemos que ir viéndolo. El tema de ejercicio, de actividad física, de terapias ocupacionales, terapias recreativas, terapias lúdicas, diferentes juegos tenemos que ir viendo con estas personas el tema de las pausas activas, el miembro superior, miembro inferior, que enseguida le muestro un videito más o menos cómo se va a trabajar con estas personas. Eh, Ahora, para ir trabajando con el niño, el tema de la estimulación del desarrollo psicomotriz, por ejemplo, eh, hay algunas patologías que son propias de niños que se van a presentar, pero nosotros más que todo vamos a ir orientando a las madres, a las familias, acerca de las cualidades, de las potencialidades que tiene cada niño para ir fortaleciéndola al 100%. Algunas actividades, por ejemplo, que son sobre lenguaje y educación, que lo vamos a trabajar. El tema, por ejemplo, de la motricidad fina, motricidad gruesa, quizás es un factor muy importante trabajarlo con estas personas. El tema de todo este tema de motricidad fina, motricidad gruesa, lo ven en el próximo semestre cuando lleven interacción social y psicomotricidad. Todas las capacidades motrices del niño, por ejemplo, de 0 a 1 año, qué es lo que pasa en esa edad.
obviamente por meses, ¿no? De 0 a 3 meses, ¿qué es lo que va adquiriendo el niño? De 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a un añito, ¿qué es lo que va a ir adoptando o adquiriendo? Podemos trabajar en el niño de 1 a 2 años, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5 años, que es más que todo se trabaja el desarrollo motor de estos niños. Ese es el trabajo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Bien, aquí hemos concluido el tema. Vamos a terminar con un videito, así sencillo, sobre las personas adultas mayores. Lo tenía aquí, pero lo eliminé. Aquí está. Son algunos ejercicios para la prevención de caídas. Se los dejo un minutito. Son una rutina de ejercicios que se le indica a estas personas adultas mayores. Bien, son algunos de los ejercicios que nosotros vamos a ir viendo con nuestro paciente. También lo voy a subir al Google Drive donde ustedes van a poder verlo. Con esto damos terminada nuestra clase del día de hoy. Ya estamos a menos de un minuto. No sé si tienen alguna preguntita, algo, o quieren acotar, jóvenes. Enseguida también le voy a mandar los temas para el examen y los links. Y también, si quieren, entramos nuevamente unos 5 minutitos y les muestro la plataforma para indicarle dónde se encuentra el material para que puedan estudiar, jóvenes. ¿Bien? Ya. Ya. Con esto terminamos. Ingresamos nuevamente 2 minutitos y les muestro ya.